Les damos la más cordial bienvenida a Mirador Universitario, la opción televisiva de la UNAM para la educación a distancia. En esta ocasión damos continuidad en este fin de semana que esperamos que usted esté disfrutando a la serie que estamos realizando conjuntamente la Facultad de Medicina con la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Hemos venido hablando sobre 427 años formando médicos y de manera puntual vamos a platicar el día de hoy sobre la carrera de médico cirujano. Vamos a hablar sobre los perfiles de ingreso, egreso, las características del plan de estudios, campo de acción, así que este programa pinta por demás ser muy interesante. Desde luego, a lo largo de esta emisión estará apareciendo información relacionada con el estado del arte de la educación abierta y a distancia en la UNAM y desde luego los números telefónicos de Mirador Universitario a los cuales usted puede comunicarse en días hábiles y la dirección de correo electrónico también. Escríbanos, llámenos, denos su opinión que nos interesa muchísimo. Así que para hablar de este tema me permito presentar a nuestro invitado especial, en este caso al doctor Joaquín López Bárcena, quien es secretario general de la Facultad de Medicina de la UNAM y a quien agradezco enormemente su presencia. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted, Montserrat. Buenos días. Bien, estamos aquí para platicar justamente sobre lo que es la carrera de médico cirujano, doctor, y si me permite, a manera de dar contexto a todos nuestros televidentes que nos acompañan, vamos a presentar cuál es el objetivo de esta telesesión, que en breve va a aparecer en pantalla para compartirlo con todos ustedes. Ahí lo tiene y es, como se indica, conocer los aspectos más sobresalientes del plan de estudios vigente de la carrera de médico cirujano y desde luego una información adicional importante que tiene que ver con este eje que plantea el objetivo de la sesión. Y para ello, doctor, si le parece bien, me parece que la primera pregunta obligada es ¿en qué consiste el plan de estudios de la carrera de médico cirujano y cuál es su estructura, por favor? La carrera de médico cirujano sigue siendo una de las más solicitadas para estudios superiores en la universidad. Y es una carrera que pretende formar personal profesional de la salud, en este caso médicos, pues con la finalidad de que atienda las necesidades de salud que tiene la sociedad. Esto es muy importante porque debe tomarse en cuenta un conjunto de aspectos de tipo cultural, económico, étnico, demográfico y por supuesto pues epidemiológico también. Y este conjunto debe ser analizado en con tres componentes, diría yo: los alumnos, el plan de estudios, como usted decía, y la escuela. Ahora, ¿cómo está estructurado? Bueno, en términos generales, el plan de estudios en la carrera de medicina en general tiene una historia muy larga. La mayoría de las escuelas de medicina tienen un plan de estudios muy tradicional que tiene prácticamente 100 años este esquema que se sigue. 100 años, doctor. Sí, fue un esquema... Se dice fácil, pero sí, es una trayectoria muy importante. Sí, el que empezó, pues esto fue a partir de una publicación que hizo Abraham Flexner allá en 1910. Y bueno, se adoptó y hasta la fecha sigue vigente en muchas escuelas y no por ello que sí que esté anticuado. Sin embargo, hay que hacer algunos ajustes para adaptarlo a la modernidad, al plan de estudios. Entonces, sin embargo, el esquema
clásico consiste en abordar 3 áreas del conocimiento, que son las ciencias básicas, la clínica y el área sociomédica, que son las que componen un plan de estudios. Tradicionalmente, en los 2 primeros años se llevan aspectos de ciencias básicas, en los siguientes años el aspecto clínico, y en el transcurso de estos 4 o 5 años los aspectos sociomédicos. Casi todos los planes de estudio de medicina en el país tienen una duración entre 5 y 6 años, y después hay que hacer un año de servicio social obligatorio para todos. Eso es un esquema, diríamos que general, del plan de estudios. Y en este contexto, doctor, ¿cuál sería el perfil de egreso, en este caso de la carrera de médico cirujano? Bueno, el perfil de egreso yo diría que es la piedra angular para cualquier plan de estudios. Y tal vez, doctor, disculpe que lo interrumpa, poder platicar o ahondar un poco más sobre, en términos generales, los conocimientos, habilidades y actitudes, digamos, que se encuentran ya en este perfil de egreso. Así es. Le decía yo, es la piedra angular porque a partir de la descripción que uno hace en este perfil, que es el médico que pretende formar la escuela, que es el médico que necesita el país, que es el médico que esperamos que satisfaga las necesidades de salud de la comunidad, permite, una vez que ya está ubicado esto, que el plan de estudios cumpla con estos objetivos. Este perfil del egresado puede ser muy variable dependiendo de la escuela que se trate, sin embargo debe haber un mínimo que deben cumplir todos los programas para ese perfil, es decir, debe ser un egresado que tenga un enfoque integrador, que englobe aspectos de tipo humanista, de atención primaria a la salud, y que considere condicionantes psicológicos, ambientales, y que este individuo tenga además habilidades particulares, por ejemplo, de comunicación. Es muy importante en la relación médico-paciente. La comunicación juega un papel fundamental porque muchas veces la forma en la que uno se comunique con el paciente lo va a hacer sentir bien. Claro. Aunque no le podamos curar, lo acompañamos, lo ayudamos, nada más por una comunicación adecuada, esta empatía que debe existir entre la relación del médico y el paciente, hay que desarrollarla durante la formación de los médicos. Y bueno, además algunos otros aspectos que sean de utilidad para comunicarse con sus pares, para comunicarse con la comunidad, para realizar actividades docentes. Son aspectos que a veces se soslayan en la formación del médico, pero que es parte del perfil que uno pretende lograr. Además, el individuo debe tener esta capacidad del aprendizaje autodirigido para que pueda así aprender durante toda la vida. No es nada más el lapso de la carrera. Esto es una casi introducción, digamos, a lo que tiene que hacer. Lo importante va a estar durante el resto de su vida y tiene que mantenerse con esta capacidad de superación todo el tiempo. Como ¿verdad? Aprender a aprender, doctor, así y a lo largo de la vida. Correcto. Esa es una de las componentes que tiene este perfil del egresado también. Bien, doctor. En esta, yo quisiera retomar de alguna manera estas habilidades de las que ya habla usted de cara a la descripción propiamente del plan de estudios de la carrera de medicina. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo describimos el plan de estudios? Bueno, en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, hoy por hoy tenemos este esquema tradicional que yo le comentaba. Dura 6 años la carrera. Los primeros 2 años están enfocados prácticamente a que el alumno adquiera los conocimientos de las ciencias básicas, es decir, la anatomía, la fisiología, la bioquímica, con componentes sociomédicos como es la salud pública, la psicología médica, y en los años subsecuentes, en los 2 años siguientes, el enfoque es básicamente en el área clínica.
Ahí nosotros le llamamos campo clínico a los hospitales y las clínicas donde van nuestros alumnos y donde van a estar básicamente desarrollando estas destrezas clínicas que requiere el médico para cumplir pues con los objetivos que tiene el atender a los pacientes. Ahí hay un quinto año, que es el año del internado médico, que tiene características particulares, diría yo, y después en el sexto año el servicio social, que pues ya le comentaba, es obligatorio para todos los médicos en el país, independientemente del plan de estudios que lleven, claro, y tiene una también misión particular. Este plan de estudios que tenemos se encuentra actualmente en revisión, es un plan de estudios que estamos actualmente en vías de hacerle ajustes para hacerlo más flexible, para hacerlo más acorde a la situación actual, tanto en el país como en el mundo, en cuanto a la disponibilidad de recursos tecnológicos, ¿no? Doctor, y justamente en este tenor de lo que nos menciona, en este momento está apareciendo en pantalla el Plan Único de Estudios, el mapa curricular propiamente de la carrera de médico cirujano. A mí me gustaría que nos pudiera comentar un poco más los aspectos relacionados con las áreas disciplinarias, digamos, específicas del plan, como salud pública, salud en el trabajo, etcétera. O bueno, de acuerdo a este esquema, ¿qué sería importante resaltar de este Plan Único de Estudios que está apareciendo en pantalla en este momento? Bueno, mire que es un plan de estudios bastante completo y que tiene estos elementos que yo le comentaba de lo básico, lo clínico y lo sociomédico, pero que requiere modificarse en el sentido de darle una mayor flexibilidad y que haya una mayor fusión entre lo clínico y lo básico. Esto es algo ¿la teoría que y la práctica, doctor, sería? Pues no nada más lo básico, porque son diferentes, pero sí que el concepto científico, es decir, el conocimiento científico, tenga un significado en su aplicación. Entonces, que el alumno desde los primeros años le quede muy claro para qué se tiene que aprender una fórmula o por qué se tiene que aprender un mecanismo fisiológico en relación a lo que él va a ver en un paciente. Es decir, para que así tenga un significado más al alcance de su comprensión. Más contextualizado. Exactamente. Esto consideramos que facilita el aprendizaje. El plan de estudios debe tener esa finalidad, que se centre más en el alumno, que el alumno desarrolle estas habilidades que platicábamos de construir su propio conocimiento, de construir el aprendizaje de esta manera autodirigida y siempre con un enfoque tutelar, que esto es otro de los aspectos, diría yo, muy positivos de un plan de estudios, que tenga este componente de tutelaje que hace que el profesor, ya ahora no con esta actitud de Magister Dixit, sino con esta posición de facilitador, de guía, de orientador, para que el alumno logre construir su conocimiento. El plan de estudios, como se puede ver, es una carrera larga, porque además después de esto, como se verá en algún momento, tiene una continuidad con el posgrado. Y esto agrega todavía 4 o 5 años más. Entonces, pues es una carrera que requiere mucho tiempo en su formación. Claro. Yo quisiera retomar un par de aspectos, doctor, más bien un aspecto y hacer un comentario a partir de lo que nos acaba de compartir. Por un lado, cuando usted habla de que es necesario contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, así lo entiendo, desde un tutelaje. Creo que esto es muy importante, porque ya no estamos en un contexto de una enseñanza tradicional, donde el docente está por arriba del estudiante necesariamente o desde una posición distinta o muy distante más bien, sino que en este acompañamiento, en este tutelaje del docente con el futuro médico cirujano, me parece que es de alguna forma también modelar
lo que de alguna forma más adelante va a ser el médico cirujano con sus pacientes. Esto que usted mencionaba del acompañamiento, de estar con la persona, y que me parece fundamental, como usted decía, eventualmente se ha soslayado la importancia que esto tiene y que sin duda hay que rescatar. Así es. Y por otro lado, quiero comentarle lo siguiente. En algún momento yo, desde la formación en psicología, un maestro en la Facultad de Psicología decía, qué gran responsabilidad tienen los médicos, porque abrir a un cristiano no es cualquier cosa. En este sentido, yo le preguntaría, ¿cuáles son los elementos necesarios para una formación clínica en donde ya se concreta un poco más cuestiones de intervención, de este tipo de práctica en hospitales? Qué sé yo, desde luego el experto es usted. ¿Qué elementos son necesarios para la formación clínica del futuro médico cirujano? Tomando en cuenta el perfil del egresado, porque esto es muy importante ya que las cosas han cambiado. Es decir, hace 50 años un médico general, pues efectivamente hacía de todo. Operaba, atendía partos, curaba heridas, atendía pacientes crónicos, a niños, a señoras, en fin. Sin embargo, el avance de las especializaciones médicas ha hecho que otros se ocupen de estos asuntos. Y entonces, como le decía yo, el médico egresado actualmente, lo que conocemos como médico general, tiene unas funciones más encaminadas hacia la atención primaria a la salud, con actividades de fomento a la salud, de educación para la salud, de prevención. La prevención, fíjese que la decimos mucho, hay dichos viejísimos como el de más vale prevenir que remediar, y todo el mundo lo decimos. Sin embargo, en la práctica no se le da la relevancia que tiene. Claro. Y uno de los aspectos fundamentales en el médico egresado, el médico general, es el que desarrolle más acciones de prevención. Es muy importante. En el terreno clínico, la atención al enfermo, ya sea de manera individual, tiene que desarrollar destrezas para llegar a una comunicación adecuada, primero, con esta empatía que comentábamos hace rato, y segundo, con destrezas clínicas que le permitan identificar alteraciones en el organismo para llegar a un diagnóstico. Este diagnóstico es el que le va a dar pie para un tratamiento adecuado. Las habilidades y destrezas clínicas las adquieren en los hospitales, en las clínicas, pero es necesario que, le decía yo, desde el principio, desde el primer año, tengan acceso a esto. La Facultad de Medicina, preocupada por esto, tiene ahora un centro educativo, y bueno, le hemos llamado también de certificación de aptitudes médicas, el CECAM, que la verdad es un medio de educación en destrezas clínicas estupendo. Sí, me imagino. Estupendo. ¿Por qué? Porque, mire, permite que el alumno pueda repetir el procedimiento cuantas veces sea necesario hasta que lo logre hacer de manera satisfactoria, sin que esto le ocasione molestia a un paciente, porque imagínese usted a un enfermo que lo estén explorando 30 y 40 veces o 30 alumnos diferentes, pues esto es muy molesto. En cambio, con el CECAM, con estos modelos que son pues simuladores, ¿no? que además tienen están robotizados, algunos de ellos, y otros son nada más partes corporales en plástico y en materiales muy semejantes a la realidad, y permite que el alumno desarrolle destrezas de todo tipo, desde palpar un abdomen hasta intubar a un paciente y hacer maniobras de resucitación. Como estamos viendo en este momento, como estamos viendo ¿verdad? en estas imágenes, ¿sí? Entonces, este tipo de recursos yo creo que ayudan mucho a la educación clínica de los estudiantes de medicina. La verdad es que en los centros hospitalarios debía haber también este tipo de recursos, no nada más en las escuelas, para que ahí se pueda llevar a cabo la repetición de estos ensayos. Mire, la habilidad psicomotora requiere la repetición para alcanzar el dominio pues que se necesita, y esto lo permite, ¿no? Claro. Estaba yo pensando que con esto en una buena medida se cubre esta intención
en términos, o más bien para un aprendizaje significativo de aprender haciendo. Así es. ¿Qué experiencias han tenido incluso con los docentes de la Facultad de Medicina que ahora retoman estos materiales, estos recursos didácticos para la enseñanza de la medicina? ¿Cómo lo han vivido? ¿Qué experiencias han tenido con los alumnos? ¿Cómo se ha ido dando esta nueva cultura de apoyos para el proceso de enseñanza-aprendizaje, doctor? Bueno, ha sido muy bien recibido. Apenas estamos empezando. Esto es algo novedoso, es una de las innovaciones que tenemos desde el año pasado por iniciativa del doctor José Narro, el director, quien ha puesto un entusiasmo en desarrollar este tipo de recursos. Y la verdad es que en este año ya tenemos una programación de cómo van a ir los alumnos con sus grupos, profesores, y hay un también grupo de profesores exprofeso para el centro, para orientar y dirigir en las maniobras que tienen que realizar ahí. Esto, pues actualmente no tenemos una evaluación del beneficio, ¿verdad? Porque apenas está empezando, pero se puede prever que va a ser algo muy positivo. Esto va a darle al alumno algo muy importante cuando ya se enfrenta a un paciente real, que es lo que yo espero, que ya llegue con más seguridad a lo que va a hacer, porque ya ha vivido, aunque sea de manera simulada, las circunstancias, y esto va a permitir una formación todavía mejor en la parte clínica. Claro. Muchas gracias, doctor. Hablábamos de dos aspectos que me parecen muy importantes. Yo quisiera separar y dar como un espacio muy puntual en el caso del internado médico y posteriormente del servicio social. ¿Podría explayarse un poco más y platicarnos del internado y después del servicio social, por favor? ¿Cómo no? Mire, son 2 años, yo diría que muy interesantes en materia de la carrera de medicina. Y además controversiales. Durante un buen tiempo se malinterpretó, diría yo, que el internado y el servicio social ya eran 2 años casi extracurriculares. Las escuelas de medicina prácticamente consideraban que en ese momento ya los alumnos pasaban al sector salud y era el que se hacía cargo de ellos. Afortunadamente, con el tiempo esto se corrigió y queda muy claro que ambos años son académicos. Esto es importante primero señalarlo, sin dejarle el componente de servicio que tienen. Claro. Pero es muy importante destacar que son académicos los dos. O sea, que son parte de la formación. Por supuesto, y muy importante. Claro. El año de internado médico yo diría que es el año donde se conjuga la expresión clínica en toda su extensión. Es donde el alumno pone en función todo lo que ha aprendido durante la carrera, donde demuestra que la base científica que tiene es útil para desarrollar una actividad clínica de alta calidad. Es el año donde puede tener experiencias de diversa índole porque tienen una rotación por varias áreas que son las más importantes: la ginecobstetricia, la pediatría, la de medicina de los adultos, que es la medicina interna, y por cirugía. Entonces, por lo que usted me platicaba hace rato, que donde aprenden a abrir individuos, bueno, ojalá no los cierren y no nada más los dejen abiertos, pero así bueno, la verdad es que aprenden cosas que van a poder poner en práctica con su ejercicio profesional como médicos generales. Esa es la intención. Y bueno, además tienen una rotación en el primer nivel de atención, que sea la medicina ambulatoria, donde deben atender tanto al individuo como a la familia y a la comunidad si esto se da. Este año es un año de cierre, es un año de culminación que creo yo es muy importante. Es un año que permite subsanar algunas fallas que pueda uno traer durante su formación. Es un año que le permite incorporar nuevas experiencias porque ya tienen cierto grado de responsabilidad en el manejo de los pacientes. Tienen una mayor compenetración con la vida del quehacer diario del médico, tanto en la manera ambulatoria como en el hospital. Entonces, es un año muy, muy importante, diría yo, y que aporta beneficios en la formación
del alumno. El servicio social. El servicio social fue generado en 1936. Gustavo Vaz tuvo una idea de hacer llegar los servicios de salud en las poblaciones rurales a través de los estudiantes de medicina que ya estaban terminando la carrera. Bueno, excelente. Y la verdad, en su momento cumplió su cometido y fue, yo diría que, una estupenda acción que se hizo. Actualmente, 70 años después, pues ya ha cambiado la situación. Ya la población que era rural ahora es urbana. Ya los servicios de salud que antes no se acercaban a las comunidades ya están ahí porque ya han avanzado la tecnología, las vías de comunicación, en fin. La Secretaría de Salud ha aumentado sus recursos, en fin. Entonces ahora es un buen momento de reflexionar si el servicio social debemos continuarlo tal y como estaba o debemos hacerle algunos ajustes que permitan al alumno obtener mayor provecho. Entonces, pero es un momento de la carrera también muy importante. Yo le llamo el año de la salud pública, porque el alumno va a poner en práctica todos sus conocimientos que ha tenido, ya no nada más para la atención individual, sino para la atención colectiva, para la atención de la familia y de la comunidad donde él está. Generalmente se ubican en comunidades alrededor de 3,000 habitantes, en el área rural, la gran mayoría de los alumnos en servicio social. Y bueno, ahí pueden poner en práctica muchas cosas que han aprendido de tipo epidemiológico, de educación para la salud, de diagnóstico de la comunidad en materia de salud, orientarlos de cómo deben manejar su higiene personal, sus recursos que tienen a la mano para una mejor alimentación, en fin. Creo que es de mucho provecho para la comunidad y para la formación del alumno. Lo que habría que ver es si la duración puede modificarse, si debe tener esto un componente más, pues yo diría que dinámico, de comunicación con la escuela, y pues serían de los aspectos que se pueden manejar en el servicio social, ¿eh? Claro, pues muchas gracias, doctor. Desde luego, muy importante todo lo que nos acaba de decir y todavía hay más que compartir sobre la carrera de médico cirujano. Nosotros le invitamos, doctor, y a usted, el público que nos acompaña, con el favor de su atención, a que se quede con nosotros. Vamos a ver una información importante que tiene que ver con la propia barra EduSad, con el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, y regresamos con nuestro invitado. Le recordamos que estamos en Mirador Universitario de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, promotora de la educación abierta y a distancia de nuestra máxima casa de estudios. Vamos a ver esta información, esta pausa y volvemos. Nosotros en Mirador Universitario, la opción televisiva de la UNAM para la educación a distancia. Continuamos hablando del tema la carrera y formación del médico cirujano en la UNAM, con la presencia del doctor Joaquín López Bárcena, secretario general de esta facultad. Doctor, creo que un tema muy importante como una de las funciones sustantivas de toda institución de educación superior es la investigación. ¿Cuál es la participación, el involucramiento de los estudiantes de la Facultad de Medicina y de la propia facultad en el área de investigación? Pues como usted bien dice, es uno de los aspectos más relevantes. Es más, yo diría que podría ser uno de los criterios que permiten distinguir la calidad de una escuela a otra en la formación de los médicos.
En el caso de la Facultad de Medicina de la UNAM, los alumnos tienen una oferta de incorporación en los aspectos de investigación muy amplia. Así como también en las otras áreas, yo cuando me preguntan, bueno, ¿por qué digo yo que la Facultad de Medicina de la UNAM es la mejor? Digo, bueno, es que es la mejor porque es la que ofrece el mayor número de oportunidades de aprendizaje. Claro. Y no nada más en cantidad, sino en calidad. Y uno de ellos es la investigación. Tenemos excelentes investigadores en la facultad, tenemos laboratorios de diferente índole que, además de cumplir la función de realizar las investigaciones pertinentes para el avance de la ciencia, son útiles para que los alumnos se incorporen a trabajar en ellos. Tenemos un programa denominado Afines, que es el de apoyo y fomento a la investigación para los estudiantes, y desde temprana edad, es decir, desde los primeros años, primero, segundo año, ya se insertan en este programa. Todos aquellos que muestren algún interés lo dejamos de manera voluntaria, y se les asigna un tutor investigador que los va adentrando en los terrenos de la metodología científica, pero ya de una manera vivencial. No nada más como sucede en el aula, como siempre hacemos, ¿no?, para transmitirles cuál es este método científico, sino ya de manera vivencial. Y algunos alumnos llegan a desarrollar pues sus propias publicaciones, ¿no? Es decir, que es a fin de cuentas el objetivo de un trabajo de investigación, el difundir los hallazgos encontrados. También tenemos un programa, el programa de alta exigencia académica, donde tenemos los núcleos de calidad educativa, que son los alumnos que se conocen como el programa NUCE, donde todos ellos tienen como una de las características del programa que incorporarse con un tutor investigador también para desarrollar estas actividades de investigación. Además de que, bueno, pues está la oferta con todos los investigadores que tenemos, tanto en el área básica como en el área clínica, porque los profesores del área clínica que se encuentran en los institutos nacionales de salud, en los centros médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del ISSSTE, en los hospitales de tercer nivel de la Secretaría de Salud, que desarrollan importantes estudios de investigación, ahí están nuestros alumnos también y tienen una oportunidad de desarrollar investigación clínica de muy alta calidad. Claro. Doctor, yo quiero retomar esto que usted menciona y verlo de manera conjunta con lo que antes del corte platicamos sobre el internado y el servicio social, ya que me parece, como usted mencionaba y lo retomábamos, la importancia del aprender haciendo y que de alguna manera se viene ejercitando este tipo de aprendizaje en el mismo internado y servicio social. Yo quisiera compartir con usted y con el teleauditorio una entrevista que tenemos preparada con el doctor Malaquías López Cervantes, quien es secretario de Enseñanza Clínica, Internado y Servicio Social de la Facultad de Medicina, y entonces vamos viendo de manera integral esta parte de la formación que, como ya bien mencionó el secretario general de la Facultad de Medicina, tiene que ver con el internado, con el servicio social y, bueno, más adelante estas actividades de investigación que se dan posteriormente a esta etapa. Le invitamos a ver entonces esta entrevista y regresamos a seguir platicando con el doctor Joaquín López Bárcena. El Centro de Enseñanza y Certificación de Aptitudes Médicas de la Facultad de Medicina es un recurso novedoso que permitirá a nuestros estudiantes entrar en contacto con la tecnología más avanzada para replicar situaciones médicas tantas veces como sea necesario, antes de entrar en contacto con pacientes en la vida real y aún después de ello. Este centro, con todos estos modelos y pacientes virtuales con los que contamos, les va a permitir identificar errores que pudieran haber adquirido en algún momento durante su carrera y corregirlos.
de manera tal que la evaluación de sus actividades en este lugar les permitirán, al final de cuentas, recibir una certificación de la adquisición de todas estas habilidades y destrezas que consideramos fundamentales para el médico general, que es el nivel al que van a egresar inicialmente de esta escuela. Bien, esta fue la entrevista con el doctor Malaquías López Cervantes, secretario de Enseñanza Clínica, Internado y Servicio Social de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor, ¿algún comentario que quisiera hacer sobre la entrevista con el doctor? Y yo aprovecharía también, ya que vimos en las imágenes estos espacios en donde los estudiantes pueden tener prácticas, ¿cómo relacionamos internado, servicio social, investigación con innovaciones en la enseñanza de la medicina? Bueno, mire, esto que se presentó ahora es la entrevista de lo que le llamábamos hace rato la atención en el sentido de este centro de educación y certificación en aptitudes médicas, el CECAM, que pues bueno, para la Facultad de Medicina es una innovación y yo diría que para pues todas las escuelas del país, por lo menos, que quieran incorporar esto, porque no es un recurso que se tuviera previamente y que, como ya comentamos, esperamos que ofrezca al alumno la oportunidad de desarrollar estas destrezas con mayor facilidad y aplicarlas cuando llegue al área clínica. Esto es una innovación en ese sentido. En el internado médico se relaciona con esto porque es parte de las destrezas clínicas que pueden poner en práctica. Mire, cuando uno lleva la carrera de medicina, uno no tiene siempre la oportunidad de tener contacto con todos los problemas de salud que uno quisiera. Y esto pues a veces uno lo ve, hay quien le dice, no, es que este es el mejor hospital y aquí van a estar los alumnos. Y bueno, acuden ahí y cuando uno le pregunta al alumno, a ver, dime cuántos enfermos viste con cáncer de próstata, por ejemplo. Y resulta que pues a lo mejor durante el tiempo que él rotó hubo un paciente con cáncer de próstata y pues ni modo que lo revisaran todos los 20 alumnos que estaban ahí y entonces él no tuvo la oportunidad. Entonces, para esto funcionan este tipo de centros en el que con simuladores el alumno puede ensayar la exploración de una próstata con diferentes modalidades de patología. Y lo mismo ocurre con la atención de un parto, por ejemplo. Ahí tenemos uno de los modelos que tenemos en este centro. Sí. Podemos atender un parto ahí, con todo el movimiento que ocurre en la vida real, vamos, de un parto, ¿no? Claro. Nuestra paciente Xochitl, que está ahí, que es la que tiene a su niño todos los días. Sí, Xochitl tiene su niño diario, es la que tiene más niños en un año, ¿no? Porque todos los días muy prolífica. Sí, porque tiene esta facilidad, ¿no? Entonces, ahora, relacionado con la investigación, fíjense que ahí tenemos algo interesante. Nosotros tenemos un programa que es de internado en investigación y también está el programa de servicio social en investigación. Son alumnos que en lugar de irse al área rural, se quedan en centros de atención hospitalaria o bien en la propia facultad desarrollando trabajos de investigación. Es un programa nacional que tiene requisitos muy claros, muy establecidos, donde tiene que haber un tutor, que es un tutor que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y que con el compromiso de el desarrollo de un protocolo previamente establecido y con clara definición de qué tiene que hacer el alumno, se incorpora durante este año del servicio social a la investigación. O sea que tenemos esta modalidad de tanto de internado como de servicio social dirigido a la investigación. Esto ha hecho que, como parte de las innovaciones que tenemos ahí en la facultad, estamos trabajando en el desarrollo de un nuevo plan de estudios para
proponerlo próximamente, en el cual estamos vinculando la carrera de licenciatura con el posgrado de maestría y doctorado. Entonces, el alumno, desde que está haciendo la licenciatura, empieza a hacer el doctorado. Entonces, en lugar de hacer primero la licenciatura, terminar y luego empezar la maestría y luego el doctorado, desde que está haciendo la licenciatura se incorporan pues actividades, clases y desarrollo de temas, etcétera. Implica doble trabajo, efectivamente. Tendrá que llevar su licenciatura y al mismo tiempo iniciar el doctorado. Cuando llega a estos años, precisamente al quinto y al sexto año, se intensifican las actividades y cuando termina, desarrolla ya su tesis. Entonces el alumno terminaría en 8 años con su título de licenciatura y además con el título de doctor en medicina, en un lapso de 8 años. Esta es una innovación educativa que estamos trabajando. Ya está el planteamiento teórico y bueno, ahora tenemos que pues hacerlo, pues pasar por los tamices que necesita desde el punto de vista del consejo técnico y de lo que etcétera, implica la ¿no? legislación universitaria. Exacto. Muy bien, doctor. Así es. Pues yo creo que será esperado con una expectativa muy importante, muy positiva este nuevo plan de estudios y desde luego una gran felicitación por estar a la vanguardia y en la innovación educativa. Sí, como... Yo quiero ahora preguntarle qué se requiere de manera puntual para obtener el título de médico cirujano. Bueno, en esto también ha cambiado recientemente la situación y esto por algo que ocurrió en toda la universidad, es decir, ha habido esta iniciativa también por parte del rector de la Fuente de que se abrieran más opciones de titulación, es decir, que no mantuviéramos este esquema riguroso que, por el caso de medicina... Egresado, perdón, de la Facultad de Medicina, nuestro rector. Exacto, exacto, es así como otros personajes que han sido egresados de la facultad, secretarios de salud y directores, ¿verdad?, de la propia facultad. Pero bueno, el requisito tradicional, además del servicio social, porque ya le he comentado que esto es obligatorio, los alumnos tienen que presentar un examen profesional que tiene un componente teórico y un componente práctico. O sea, se hace un examen teórico y además se le pone ante un paciente, o bien tenemos un procedimiento de examen que se llama examen objetivo estructurado, o ECOE, o OSCE en inglés, y que pasa por diferentes estaciones donde se va midiendo en circunstancias distintas, en escenarios diferentes, si el alumno tiene o no la capacidad, pues, o la habilidad que debe tener para resolver ese asunto. Ya. Ese examen profesional tiene que aprobarlo, tiene que tener conocimientos de inglés para comprender textos en medicina y si cumple con todo esto más sus créditos, pues obtiene la titulación. Ahora, recientemente hemos abierto otras opciones de titulación con esta línea que hay en la Universidad Nacional y entonces incluimos otras 3 opciones de titulación. Es decir, el alumno puede titularse por tesis, cosa que se hizo en un principio. Originalmente uno requería hacer la tesis para titularse. Se dejó porque la mera verdad era un más obstáculo que ayuda. Se prolongaba mucho la titulación por la tesis. Ahora se retoma esto. Puede ser por el examen, como habíamos dicho, pero puede ser también por promedio. Un alumno que traiga 9.5 de promedio ya no hace examen teórico, porque pues ya demostró con ese promedio, ya demostró que cumple con todos los conocimientos. O bien, si se incorpora a un estudio de posgrado, maestría o doctorado, puede obtener su licenciatura durante los estudios de este posgrado. Ahora, ¿cuál es el requisito que se conserva? Todos tienen que hacer un examen clínico, es decir, tienen que demostrar sus habilidades y destrezas clínicas, porque es esencial para un médico. Es decir, nosotros estamos formando individuos que tengan efectivamente orientación clara en atención primaria a la salud, pero también con un componente clínico muy bien estructurado, ¿no? Ya. Muy, muy importante porque es ser congruente con esta idea del aprender haciendo y de que sea
bastante objetivo el hecho de que se da también el conocimiento sobre la práctica. En este sentido, doctor, muchas gracias. Yo quisiera preguntarle, que nos platicara un poco más bien sobre lo que son el número de escuelas o facultades, más bien de escuelas o facultades de medicina que hay en el país. Y pues ante el auge que de pronto surgen varias escuelas, si existe algún mecanismo para el control de calidad de estas escuelas y facultades que ofrecen la carrera de médico cirujano, por favor. Pues afortunadamente ya existe y está funcionando, y que era indispensable en el país. Mire, en el país tenemos algunos problemas de este tipo que vale la pena comentar. Es decir, el número de médicos que hay, el número de médicos que se necesita, el número de médicos que estamos formando, cuántos estamos interviniendo en este proceso. Son preguntas que habría que considerar en todo este contexto. Mire, registradas hay 83 escuelas de medicina, pero hay más. Hay otras que están funcionando, pero que no están registradas. ¿Por alguna razón? Es que pasa esto, mire, para abrir una escuela de medicina en el país no hay un impedimento formal. Usted lo puede abrir, pero si quiere el registro de la Secretaría de Educación Pública, tiene que solicitarlo. Claro. Y mientras esto está en proceso, pues la escuela sigue funcionando, sigue abierta. La verdad es que no debería ser hasta que no tuvieran la licencia, pero bueno, ocurre. El caso es que estas escuelas, estas 83, estaban sin ningún procedimiento de regulación hasta hace aproximadamente unos 10 años que la Asociación de Facultades y Escuelas de Medicina propuso un sistema de acreditación de las escuelas. Y ahora lo lleva a cabo un comité nacional, Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Médica, o conocido como COMAEM, quien cada 5 años, es decir, uno se acredita como escuela y tiene que reacreditarse cada 5 años. Tiene una vigencia esta acreditación. Y tiene que cumplir con una serie de indicadores que se elaboraron por una técnica de consenso por todos los directores de las escuelas y facultades de medicina del país. Es un instrumento bastante bien consolidado y que permite garantizar a la comunidad que el tener esta acreditación, el tener, así como estamos observando ahí, esta placa es la que nos dieron ahora en el año 2003, que fue nuestra segunda certificación que hemos tenido ya con COMAEM, y nos garantiza a todos que el plan de estudio está cumpliendo con su cometido satisfactoriamente. Esta regulación tendría que ser más rigurosa en el sentido de que aquellas escuelas que no cumplen y que se les da la oportunidad de modificar su situación y aún así no cumplieran, pues habría que ver qué se va a hacer con ellas, porque no deberían continuar abiertas, ¿no? Así es. Pero bueno, ya está el procedimiento de regulación, esto es muy bueno. También existe un proceso de certificación individual. Es decir, ya también hay un proceso de certificación para los médicos que concluyen la carrera, y los que deciden hacer especialidad también pasan por se llaman consejos de especialidad que están avalados por la Academia Nacional de Medicina, así como el Consejo de Medicina General, y todos ellos periódicamente, todos tenemos, yo como especialista cada 5 años tengo que recertificarme para precisamente también pues tener el aval, la garantía de que una auditoría externa pues ha constatado que tengo o tiene el médico las habilidades y destrezas necesarias, los conocimientos para ejercer la profesión o la especialidad en su caso, ¿no? Claro. Doctor, en este sentido, ¿qué sería importante recomendar y decir a nuestro teleauditorio en cuanto a que si a mí me interesa cursar la carrera de médico cirujano, ¿de qué tengo que estar pendiente? Un poco, a lo mejor para tratar de prever no entrar a una escuela que no tenga el reconocimiento debido. Si yo estoy interesada, o a los interesados, ¿qué tendrían que tomar en cuenta para inscribirse a una escuela o facultad que ofrezca la carrera de médico cirujano? Bueno, pues como decíamos ahorita, que le muestren la acreditación por COMAEM, ese es un punto de partida muy importante. Y bueno, también cuenta la historia, pues el recorrido que haya tenido esta escuela. Hay escuelas muy nuevas,
sobre todo privadas. Si revisamos el número de escuelas de estas 83 que le decía yo, tienen una trayectoria también interesante. Miren, en los años 70 hubo un incremento de escuelas de medicina muy importante. Se duplicó el número prácticamente. De 23, 24 que había, subió hasta 55 por ahí, pero fue a expensas de escuelas públicas. Y ahora, en los años 90, hemos tenido un incremento también muy significativo de escuelas de medicina, de 55, 60 hasta 83 o más, pero ahora más a expensas de escuelas privadas. Esto es muy importante porque, miren, los próximos 15 años, la población de jóvenes, los próximos 10, porque ya pasaron 5, en los próximos 10 años, el número de jóvenes entre 15 y 25 años en México va a ser el mayor número de jóvenes que ha habido en toda la historia del país y no se va a repetir. Es un fenómeno que ocurre en todos los países y se le ha llamado el bono demográfico porque es el grupo poblacional de mayor capacidad productiva. Pero también es el grupo que demanda estudios superiores. ¿Y dónde está la oferta de escuelas públicas para todos estos jóvenes? Entonces, son asuntos que hay que vigilar, hay que considerar. Y bueno, este caso de las escuelas de medicina, donde el crecimiento ha sido a expensas de escuelas privadas y que se ve venir una demanda de jóvenes que quieran estudiar medicina y que a lo mejor su capacidad no permite que incursionen en estas escuelas, no sé si las escuelas públicas tendremos la capacidad de dar respuesta. Entonces, creo que como incluso ya lo ha comentado en alguna ocasión el señor rector, debemos incrementar nuestra oferta de educación pública. Y en medicina, igual. Claro. Doctor, estamos prácticamente terminando el programa, nos quedan como unos 3 minutos de programa. Y yo quisiera preguntarle en términos de perspectivas, horizontes, desde luego a futuro, ¿cuál es la perspectiva de un alumno que está interesado en cursar la carrera de médico cirujano? ¿Qué le espera? Bueno, el que está interesado en ingresar, primero tiene que valorar muy bien qué es lo que quiere y si coincide con lo que se espera de él. Esta es una carrera que requiere una actitud de servicio muy importante. Es decir, los médicos estamos para realizar un servicio. No es una carrera que ofrezca expectativas de cumplimiento a corto plazo. Como ya le decía, son muchos años. No se puede trabajar durante la carrera, porque no es como otras carreras como las administrativas, que pueden estudiar y trabajar al mismo tiempo. Entonces, desde el punto de vista económico, ofrece dificultades importantes. Y en el campo del desarrollo profesional, es un terreno muy competido, pero que también afortunadamente ahora hay apertura para la movilidad estudiantil. Con la globalización se están borrando fronteras. Así es. Pero se están estableciendo criterios de homologación y de unificación de criterios también. Pero bueno, esto abre pues otras puertas con el fin de que el alumno en un momento dado pueda iniciar sus estudios en un lugar y continuarlos en otro. Y a lo mejor concluirlos en un sitio, pero trabajar en otro país. En fin, estos son futuros, ¿no?, que puede uno vislumbrar y que en cierta parte son alentadores. Pero el que quiera estudiar medicina es muy importante que tenga clara esta vocación de servicio que es indispensable para ayudar a otros. Es decir, de hecho, nuestro lema de la Facultad de Medicina, Alice Vivere, eso dice, que estamos para servir a otros, ¿verdad? Para servir a los demás. Y yo creo que ese es un concepto que debe tener muy claro el que quiera hacerlo. Claro, pues este espíritu de servicio y además aquí en la UNAM el espíritu universitario, doctor López Barza. Muchas gracias, doctor. Pues estamos prácticamente cerrando. Antes queremos mostrar a todos ustedes un resumen en donde les invitamos a compartir los aspectos más importantes revisados en este programa. Revisamos nuevamente, una redundancia, el plan de estudios vigente de la carrera de médico cirujano de la Facultad de Medicina de la UNAM.
hablamos un poco, mencionó el doctor López Bárcena sobre las ciencias básicas, los ciclos clínicos de la misma, así como las innovaciones en la enseñanza de la medicina con estos escenarios virtuales. Y la Facultad de Medicina, desde luego, cuenta con un nivel de calidad de excelencia avalado por diferentes instancias y sobre todo por la calidad de sus egresados, la forma como se han venido posicionando, y esto pues que hace patente una vez más que podemos decir que orgullosamente UNAM, la Facultad de Medicina, hoy por hoy sigue siendo pionera en la formación de médicos cirujanos de excelencia. Doctor, quiero agradecer en todo lo que vale su participación, doctor Joaquín López Bárcena, secretario general de la Facultad de Medicina, y le pediría muy brevemente una última conclusión personal, por favor. Pues primero agradecerle la oportunidad de comentar sobre lo que estamos trabajando en el plan de estudios en la Facultad de Medicina de la UNAM y pues compartir con la comunidad estas experiencias, invitar a estos jóvenes que quieran estudiar medicina, que son aspectos que deben considerar para su decisión y que en caso de que así lo decidan son bienvenidos y que haremos como siempre lo mejor para producir en ellos una calidad en su formación y que sean excelentes médicos para este país, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, por la conclusión, y le invitamos a que nos acompañe en el siguiente programa de esta serie, en donde hablaremos de las especialidades, maestrías y doctorados en la Facultad de Medicina de la UNAM. A nombre de nuestro titular, el doctor Francisco Cervantes, coordinador de Universidad Abierta y Educación a Distancia, y del maestro Jorge León, le agradecemos su presencia y le invitamos a que consulte la página de la coordinación www.coaed.unam.mx. Le recordamos que somos la instancia universitaria que promueve la educación a distancia. Gracias y hasta la próxima.